He seleccionado las 7 escenas más traumáticas y bestias de la saga Alien, en mi opinión. Esto es muy importante, es muy subjetivo, y he hecho un top 7, ¿vale? Que vamos a ver en este vídeo. Como digo, es muy subjetivo, hay escenas que igual te parecen ultra bestias y ultra traumáticas de la saga Alien, de todas sus películas, y no están en este top es mi top, pero seguro que coincidís en la mayoría de ellas. Vamos allá, porque tengo mucha curiosidad por ver si coincidís conmigo, si ordenáis el top de otra manera o si añadís otra escena de alguna de la película de la saga que yo me he dejado y que consideráis ultra bestia y que tenía que estar en el top. En el número 7, la escena, digamos, menos bestia de este top, pero que aún así a mí me generó mucho impacto viendo la película en el cine, es la escena del gusano de Prometheus. Esta escena es la primera contención de la película, la primera en la que vemos aliens atacando a personas, y a mí me parece una escena brutal, está manejada con mucha tensión, con ese animatrónico, con ese brazo postizo que le ponen al actor para que le doble el brazo, ese making of que se puede ver en el que tiene un brazo postizo, ¿no? El rollo de que corte a la culebra, ¿no? Al gusano este, y el ácido, o sea, como que le pasa a cada uno una cosa, que al otro se le hunde con ácido el casco, ¿no? El cristal del casco, y que encima se cae de lleno al líquido negro, ¿no? Que es lo peor que te puede pasar en esta película. Y al otro que se le acaba metiendo el gusano por dentro del traje y le entra por la boca una muerte horrible, horrible, porque el otro no muere, el otro se transforma, pero ese muere y es una muerte horrible. Además, acostumbrados a ver en la saga Alien que los bichos salen del cuerpo, aquí vemos como uno entra, ¿no? Entra dentro este gusano, ¿no? Entonces, bueno, pues esta escena a mí me generó mucho impacto porque el gusano es una bestia nueva que aparece en la película, ¿no? Un monstruo nuevo que aparece, ¿no? Este gusano que supongo que ha evolucionado de los gusanitos que había por allí con el líquido negro, una mutación. Y bueno, pues a mí en el cine ya digo que es como una declaración de intenciones, porque es la primera escena con aliens y con tensión y con terror que aparece en la película y tarda en llegar. Entonces, bueno, pues cuando llega esto es como ¡wow! En el número 6 tenemos una escena de Aliens el regreso, que es la escena del chestbuster. En esta película tenemos un chestbuster, que es este pobre chaval que está pegado a la colmena, ¿no? Y que los soldados intentan ayudarle. Bueno, pues esta escena la he añadido porque es una escena magistral de chestbuster. Y a mí cuando yo la vi de pequeño, ¿no? En VHS me daba mucho miedo, me generaba mucho terror, porque era como, no, ojalá a mí nunca me pase eso. Es que da miedo, ¿no? Es que esta escena es muy buena, no solo por el impacto del chestbuster, ¿no? Al espectador, ¿no? De volver a revivir lo del chestbuster, pero esta vez en alguien como más joven que Kane, que fue el que vimos en la primera peli, y encima atrapado ahí en esa colmena y sin ningún tipo de esperanza. Es que además Ripley también está reviviendo, ¿no? Está viendo en la cámara eso que está ocurriendo y está reviviendo lo que le pasó en la primera película, lo que le pasó a Kane. Y claro, solo hay que ver la cara de Sigourney Weaver, de Ellen Ripley, para darse cuenta de que la pobre igual en ese momento dice, no tenía que haber venido, no tenía que haber venido, ¿no? Está muy guapa esa escena, a mí me daba mucho miedo de pequeño, me daba mucho miedo. Y vamos, es una escena para mí de las más míticas que tiene Aliens el regreso. En el número 5 volvemos a Prometheus. Hay que reconocer que Prometheus y Alien Covenant, aunque sean películas más denostadas y más extrañas dentro del universo Alien, nos han regalado escenas muy brutas. Ahí Ridley Scott por lo menos dio rienda suelta al gore y a la casquería y nos dio escenas muy impactantes, independientemente de la calidad de las películas. Y en el número 5 tengo, como no, la escena de la cápsula médica de Elizabeth Shaw.
He de reconocer, y esto seguramente os pasó a muchos y a muchas, que viendo la película esperaba que lo que le iba a sacar era un xenomorfo. Eso es lo que esperaba. Que le sacara como una especie de calamar fue un poco raro, fue como... ¿Qué es eso? Porque ni siquiera es un facehugger. Luego vemos que cuando crece sí que tiene un aspecto de facehugger, más o menos, ¿no? Pero yo esperaba que le iba a sacar un xenomorfo, ¿no? Que íbamos a tener ya un xenomorfo en la película viendo eso. Y aunque fuera una formación de xenomorfo extraña, porque era vía el líquido negro, ¿no? Y vía Holloway y tal. Pero bueno, aún así la escena me parece tremenda. O sea, creo que es la mejor escena que tiene Prometheus. La mejor, es una pasada. La tensión que se masca, la interpretación de la actriz, todo, o sea, es que es brutal cómo va ella jugando con la máquina para que le cosa y le anestesie y le saque el bicho, y luego la tensión del bicho moviéndose, no dándose cuenta de que no ha tenido un nacimiento ideal. Brutal. O sea, yo creo que es la mejor escena que tiene Prometheus. No sé si coincidiréis conmigo. En el número 4 nos vamos a Alien Resurrection. Sí, Alien Resurrection. Aquí tenéis una pistita. Esta película, sí, es la que menos me gusta de la saga. Es una película que ya se desvirtúa completamente. Creo que casi todo el mundo coincide con eso. Es una película que ya es incluso paródica, o sea, se burla un poco de Alien y tiene un tono pues que no va con la saga, ¿no? Se intentó revitalizar de esa manera, se intentó jugar otra vez con Sigourney Weaver con una especie de clon. Bueno, ya sabéis lo que pasa en esta película y que la verdad es que es bastante olvidable. Pero, bueno, y el bicho ese final y tal, ¿no? Pero hay una escena que es la de los clones. Ripley es el número 8, pero antes de Ripley hubo 7 intentos en los que no salía del todo bien. Entonces, lo que pretendían era clonar a Ripley bien, o sea, separada de la reina, para poder extraer a la reina, ¿no? Pero no lo conseguían porque se hibridaba demasiado con la reina, ¿no? Entonces tenemos 7 clones que están demasiado mezclados, humano y el xenomorfo reina, y por tanto no servía para el propósito que tenían respecto a criar la reina y generar otra vez xenomorfos, ¿no? Bueno, pues esta escena es muy cruda y a mí me impactaba mucho. Yo cuando vi esta película fue porque me la dejó un amigo en VHS. Y yo cuando vi esta escena, cuando llegó esta escena, quité el VHS y le devolví la película. O sea, no la terminé, la tuve que terminar más adelante. Y le llamé de hecho, y le dije, tío, te devuelvo la peli porque me da mucho miedo. Me da mucho miedo. O sea, la parte de los clones me parece terrorífica, me parece, o sea, terrorífica y emocionalmente terrible, porque ves a Ripley empatizar con esos experimentos, con esos clones fallidos, especialmente con el último, que es el que más humano es, el que más se parece a Ripley, que está viva todavía, pero que está mezclada, ¿no? Es muy deforme. Y cómo termina la escena con Ripley quemándolo todo, o sea, me parece que emocionalmente es brutal y la película me parece horrible, pero esa escena, concretamente esa escena, me parece muy buena dentro de esta peli lamentable. Y ya os digo, para mí es súper brutal, súper bestia, súper traumática y por eso está en el número 4. Es que es brutal. Y cómo va pasando ella por toda la sala hasta llegar a esa Ripley, ¿no? Y cómo va pasando por toda la sala y ve todos los bichos como estos, ¿no? En el frasco, que además es efecto práctico y están increíbles, o sea, están muy bien hechos y dan mucho mal rollo. Es como, oh, Dios mío, hay uno con pelo, o sea, tremendos. Entramos en los 3 últimos, vamos con el top 3 y nos vamos a Alien Covenant. Como os decía, Alien Covenant y Prometheus son películas que podemos discutir sobre su calidad o sobre lo raro que entran en el canon, ¿no? Con los ingenieros y el líquido negro, pero tienen escenas muy brutas y aquí ya os digo que entra en el top 3 una que me impresionó mucho cuando vi la película por primera vez y todas las veces que la he vuelto a ver, que es una escena con mucho impacto, que es evidentemente el neomorfo, este de aquí, el neomorfo que sale de la espalda de este personaje. Brutal.
acostumbrados a que salga del pecho este neomorfo que es pues una aberración genética que surge del contacto con el líquido negro en forma de esporas, ¿no? En forma de las esporas estas que se han ido formando por el planeta, que entran en este sujeto, ¿no? Entonces, bueno, pues se forma el neomorfo y sale por la espalda. Luego, además, a otro personaje le sale el neomorfo por la boca. Que eso también es nuevo porque no sale del pecho, sale de la boca, pero eso tiene menos impacto. La escena también es muy dura, pero tiene menos impacto. Rompiendo la espalda con esos pinchos que tiene el neomorfo. Y luego el personaje cayendo al suelo, ¿no? Hacia atrás. Me parece que tiene visualmente un impacto tremendo, tremendo. Y es una de las cosas que recuerdo de Alien Covenant. Ya sabéis que Alien Covenant no es santo de mi devoción. Creo que es muy mala. Creo que es muy, muy mala. Y creo que es una mala secuela de Prometheus, una mala película de Alien. Y todo mal, todo mal. Pero esta escena me parece brutal. O sea, me parece que tiene un impacto visual de gore y de terror tremendo. Y además tienes a la otra chica dentro de la sala, a la otra fuera, que la ha dejado encerrada, y la pobre se tiene que enfrentar al neomorfo recién nacido, que encima nada más salir ya ataca, ya es muy agresivo. No sé, creo que es una escena que, aunque venga de una película muy cuestionable, yo creo que para mí es una escena que merece estar en un top 3 de escenas traumáticas de la saga Alien. Vamos con el número 2 y ya nos vamos a Alien, el octavo pasajero. Como no, tenía que estar en la lista. Es la primera película, es la primera que nos ofreció escenas con el xenomorfo y la que coloco en el número 2 porque para mí es una escena con mucho, mucho impacto. Aparte de ser interesante en cuanto a lore y en cuanto a cosas del ciclo vital del xenomorfo, me parece que es una escena emocionalmente brutal. Y es, cómo no, la escena del corte del director de la versión extendida de la ovomorfosis, la escena en la que Ripley encuentra a Dallas convirtiéndose en un huevo. Es un aporte al lore brutal, pero es que además la escena es muy, muy dura. Nunca entenderé por qué quitaron esta escena de la versión cinematográfica, la verdad. Creo que argumentando falta de ritmo, que en un momento como ese en el que estaba Ripley huyendo, ¿no? O activando la bomba y tal, como que tenía poco sentido que de pronto se detuviera y tal, pero hombre, si está, aunque esté huyendo, si oye gritos, es que hay supervivientes, entonces tiene sentido que se acerque y mire, ¿no? O sea que yo creo que la escena quedaba muy bien y menos mal que la vimos con el corte del director. Es una escena brutal porque además se nota, en las pocas escenas que tienen juntos Ripley y Dallas, se nota que hay cierto aprecio, cierta conexión o cierta lealtad dentro del equipo y cierto respeto. Y entonces, bueno, pues que sea Ripley la que tiene que matar a Dallas, ¿no? Por empatía, ¿no? Por compasión, se está convirtiendo en un huevo que luego tendrá un facehugger. Ese proceso tiene que ser doloroso que te cagas y además aportaba esa forma de cerrar el ciclo que todavía no necesitabas una reina para explicar huevos, ¿no? James Cameron añadió la reina, añadió una reina ponedora de huevos digamos que añadió al xenomorfo esa forma colmena, ¿no? Que recuerda a una colmena de hormigas, ¿no? Que tienen pues sus zánganos, su reina, sus huevos y tal, ¿no? Pero en Alien 1 no, en Alien 1 solo hay huevo, facehugger y xenomorfo, ¿no? Y te puedes preguntar de esos huevos de dónde han salido, pero claro, ves que en la película los huevos se pueden crear, los puede crear un xenomorfo con sus sustancias y que realmente un propio xenomorfo es capaz de generar una colmena, solo uno, lo que añade más poder y más terror al propio xenomorfo, ¿no? Con uno solo ya puedes cargarte quizá un planeta entero con el tiempo, ¿no? Una civilización entera se la podría cargar un solo xenomorfo con tiempo, ¿no? Cazando humanos, generando huevos, más facehugger, más xenomorfos, o sea que yo creo que ese punto le añadía al xenomorfo una mística y un horror que creo que cae un poco cuando aparece la reina. Gustándome mucho la reina de los xenomorfos, me parece un bicho brutal y está muy bien hecho en Aliens el Regreso, pero ya me quedo con que el xenomorfo por sí mismo ya es una criatura que solo ese individuo ya puede generar un caos tremendo.
Y vamos con el número 1, que como muchos habréis imaginado, es la escena del chestbuster de Alien el octavo pasajero. Y yo sé que muchos me dirán, bueno, pero lo de la espalda de Covenant es mucho más bruto, o la escena de los clones de Ripley es mucho más bruto, ¿no? Al menos emocionalmente y tal. Sí, pero la primera escena del chestbuster ya no es por el impacto que yo recibo cuando veo la película siendo un niño, que también que me parece brutal, sino también por el impacto que debió recibirse cuando se estrenó la película y cuando la gente, sin conocer la especie del xenomorfo todavía, vio esto. Vio que de una arañita que se le había pegado en la cara a Kane, de pronto le sale del pecho una criatura, todo lleno de sangre, y una criatura que además luego va a crecer y que va a ser terrible, ¿no? Entonces, yo creo que esta escena, todo, la ejecución de la escena, cómo está hecha, la tensión, los personajes, cómo sujetan a Kane y la interpretación también del actor. Yo creo que esta escena, para mí, es y siempre será la más brutal de la saga, porque es la presentación del xenomorfo, es la primera vez que vemos al xenomorfo en pantalla y yo creo que tiene un impacto que es insuperable. Además, dice la leyenda, no sé si es verdad, que el reparto que está allí con Kane no sabía que le iba a explotar el pecho, ¿no? O sea, él llevaba, supongo, una especie de movida, ¿no? Dentro para que le explotara y tal. Y dice la leyenda que Ridley Scott no avisó al reparto para que la reacción cuando le explota el pecho y tal fuera más genuina por parte de los actores. Es verdad que esto sí que lo hizo en Prometheus. Cuando en Prometheus van los personajes a buscar a los dos que se han muerto, ¿no? Del gusano, y encuentran al del gusano en el suelo, de la boca del gusano se lanza el gusano, vuelve a salir. Y eso no se lo dijo a los... Creo que es... no sé si el personaje de Noomi Rapace, Idris Elba, no sé exactamente cuáles están mirando a este personaje muerto en el suelo, pero no avisó de que iba a salir disparado el gusano. Entonces el susto que ves en la película es genuino de los actores cuando ven que de pronto sale algo del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues igual, esto sabemos que lo hizo, porque lo dice en el making of, creo recordar. Entonces, pues igual lo hizo también en la escena del chestbuster, ¿no? Y no avisó de que le iba a pasar eso a Kane, ¿no? La cuestión es que, bueno, yo creo que, no sé si lo veis como yo, pero yo creo que es la escena con más impacto de la saga, la más icónica y la más bruta en cuanto a chestbuster. Y este sería el top 7 de las escenas más traumáticas, más brutas para mí de la saga Alien, incluyendo, lógicamente, las 4 clásicas, Romulus, aunque no he sacado ninguna así más bruta de Romulus, y las 2 precuelas, Prometheus y Alien Covenant. Dejadme en comentarios cómo lo veis, opináis como yo, hacéis algún intercambio, algún cambio, o hay alguna escena de la saga Alien que también os parece traumática, brutal, bestial y que yo no he puesto en mi top 7 y vosotros sí lo pondríais. Dejádmelo todo en comentarios. Os dejo aquí un par de vídeos por si os interesa y nos vemos muy pronto.